Deme un minuto y arrancamos. Bueno, ahora sí. La clase pasada estuvimos viendo el ensayo de tracción como uno de los ensayos más importantes, si no el más importante, para caracterizar a los materiales, porque nos daba la información quizá más útil desde el punto de vista del diseñador mecánico, de quien tiene que seleccionar un material, de quien tiene que diseñar una pieza, que es su resistencia, la resistencia a un determinado material, porque a mí me permite justamente saber si el material con el cual voy a construir la pieza es compatible con el estado de solicitación al que va a estar sometida la pieza en servicio. Ahora bien, desde el punto de vista de cuál es el ensayo que más se realiza a diario, no es el ensayo de tracción, sino el ensayo de dureza. El ensayo de dureza es el más extendido y es el que más se realiza por una serie de motivos, pero obviamente lo que intentamos hacer o caracterizar son propiedades distintas, entonces no es que se hace más uno que otro porque es conveniente, sino que tiene ciertas ventajas que hacen que sea más fácil de aplicar, pero no es que es sustitutivo uno del otro. Ahora sí, ¿por qué querría yo caracterizar la dureza de un material? Imaginemos que yo estoy torneando una pieza, ¿sí? Esto que ven aquí es el plato giratorio de un torno, este material, este tocho de acero, lo estoy mecanizando con esta herramienta que es de un material que se llama carburo de tungsteno, que es esta pastilla color dorada que ustedes ven aquí, que es lo que realmente entra en contacto con la pieza. ¿Por qué les parece que existe esta pastilla de carburo de tungsteno? ¿Por qué no podría yo utilizar una herramienta cualquiera, como podría ser una herramienta fabricada en acero para herramientas, H15, H10, lo que fuere? Eh, ¿Por qué? Precisamente porque hay una propiedad que tienen los materiales que es la dureza, que hace que ciertos materiales se desgasten más que otros cuando están en contacto uno con otro. Entonces, si yo utilizo una herramienta que es poco dura, en este caso en reemplazo de esta pastilla de carburo de tungsteno que es de muy alta dureza, lo que voy a obtener es un desgaste muy prematuro de mi herramienta de corte respecto al trabajo. Entonces voy a empezar con una herramienta con unas determinadas dimensiones y a mitad de trabajo voy a terminar con una herramienta ya completamente desgastada, sin filo, sin capacidad de corte. Entonces, ese es un motivo por el cual yo podría querer caracterizar la dureza de un material, para asegurarme que cuando lo vaya a mecanizar, yo lo esté mecanizando con un material que sea más duro, de manera que, que no se desgaste la pastilla de corte, la herramienta de corte, sino que se vaya desgastando el material que estoy cortando. Ese sería uno de los casos. Ahora, cuando yo digo piezas que tienen movimiento relativo, por ejemplo, un eje girando en torno a su alojamiento, en este caso tenemos, por ejemplo, este es el eje, perdón, me va a volver loco esto. Bueno, este es el eje y el alojamiento es esta pieza que va aquí. Y como yo lo que necesito es minimizar el desgaste, porque yo quiero que esta pieza, este eje rotativo, me dure mucho ciclo de trabajo en el que se desgaste poco, yo voy a utilizar o voy a colocar en el medio una, una, no me sale la palabra, una pieza, ¿sí? Que se llama rodamiento, que tiene la característica de tener muy bajo coeficiente de rozamiento, con lo cual el giro de este eje, digamos, en torno a este alojamiento, tiene muy poca fricción,
pero además que está construido de un material muy duro, de manera que se desgasta muy poco, ¿sí? No hay movimiento relativo entre el eje y el rodamiento, y no hay movimiento relativo perdón, y la pista interior del rodamiento, y no hay movimiento relativo entre la pista exterior del rodamiento y la pieza. Es decir, ni la pieza, vamos a decir, el alojamiento de la pieza, ni el eje, que son aquellas partes que yo quiero proteger, tienen movimiento relativo con aquello con lo que están en contacto, con lo cual el desgaste es nulo en esas piezas. Y todo el desgaste que pueda ocurrir se concentra en los materiales rodantes que están dentro del rodamiento, que son de muy alta dureza, entonces se desgastan poco. Pero entonces para ello tengo que poder caracterizar la dureza de los materiales para poder seleccionar correctamente el material con el cual yo voy a construir esos rodamientos. ¿Sí? ¿Siguen? Entonces sabemos obviamente que los rodamientos o cojinetes o como le llaman mucho en La Rioja, seguramente habrán visto rulemanes, ¿sí? Esto es lo que se llama rulemanes. No es que sea exclusivo en La Rioja, pero aquí no se usa tanto al menos. Rulemán. Y después cuando yo en lugar de un rulemán, un rodamiento, tengo un cojinete, que es decir, tengo en lugar de aquí, en la interfaz, o digamos, en el entremedio entre la pieza del alojamiento y el eje, en lugar de tener piezas rodantes como son los de rodamiento, yo puedo tener cojinetes, que son estos, como ven aquí. Típicamente esto tiene la bancada de los motores. Se dan cuenta que el cigüeñal va aferrado al bloque motor, no con rodamientos, sino con cojinetes. Porque la cantidad de giros que da un motor haría que el rodamiento se desgaste demasiado prematuramente. Entonces, en ese caso se usan este tipo de elementos de baja fricción, que son los cojinetes, que no tiene partes móviles. Pero entonces yo en este tipo de materiales, yo me quiero asegurar que este material, el del cojinete, sea más blando que mi eje, porque mi eje va a estar en contacto con el rodamiento. El eje, vamos a decir, el cigüeñal, por ejemplo, ¿no? Que es esto que ven aquí en este motor. Esta pieza que tiene esta forma de cigüeña. Eh, esa pieza es muy cara de fabricar y lleva un montón de operaciones mecanizadas y por lo general es fundida, entonces es una pieza que es cara. Mientras que esta pieza, que esto vendría a ser como si fuera una pastillita, algo fácil de reemplazar, es de mucho más económico de reemplazar, más fácil, no tengo que andar haciendo grandes erogaciones cuando alcanzó su vida útil. Entonces, yo lo que voy a querer es que el cojinete esté fabricado en un material que sea más blando que el material del cigüeñal, de manera que si algo se va a desgastar sea el cojinete, y cuando llegó a su vida útil lo cambio económicamente porque son piezas baratas y vuelvo a poner la máquina en servicio. ¿Sí? Entonces, siempre tengan este concepto de que aquel material que sea más duro, y si tiene movimiento relativo con aquel que sea más blando, el que se va a desgastar siempre va a ser el más blando. ¿Sí? Ahora bien, uno dice es duro, es blando, pero eso no es algo cuantitativo, digamos, no hay forma de saber a qué me estoy refiriendo. Entonces, lógicamente, se crearon históricamente muchas escalas de medición de dureza a los fines de determinar qué es duro y qué es blando. Una que seguramente ustedes han escuchado hablar mucho, porque es conocida, pero no es técnicamente la más apropiada, o sea, no es en el campo de la ingeniería, no se usa, es la escala de Mohs, que es este que están aquí, pero data de 1820, que hizo algo bastante, digamos, su trabajo es bastante directo, un enfoque bastante directo y útil para lo que él estaba buscando, que en realidad era clasificar la dureza de los minerales. No estamos hablando de piezas de aleaciones metálicas y demás para fines ingeniería, sino que quería clasificar la dureza de los distintos minerales para saber con qué mineral yo tenía que cortar a otro para poder darle forma, por ejemplo, para hacer joyería y demás. Entonces, estableció una escala en la que le puso 1, valor 1 en la escala, al material más blando que se conocía entonces, que era el talco, y 10 al material más duro que se conocía entonces, que era el diamante. ¿Y cómo sabemos que era el más blando y el más duro? Fácil, porque si un material rayaba, cuando yo lo, digamos, producía
movimiento relativo de entre uno y otro con alguna forma específica, tipo cuña, de un material sobre el otro, si lo raya, quiere decir que el material que lo rayó es más blando, es más duro, perdón, que el material rayado. Entonces, comparativamente, uno podía empezar a establecer un orden de los distintos materiales y así llegaron a la conclusión de que el talco de los conocidos, de los minerales conocidos, era el más blando y el diamante era el más duro, porque nada rayaba el diamante y el diamante rayaba a todos los otros. Y el talco, y todos rayaban al talco, pero el talco no rayaba a ninguno. Entonces ahí tenemos la escala del 1 al 10 de Mohs. Después, eventualmente, el diamante sigue siendo uno de los materiales más duros que conocemos, pero hay materiales más duros, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista ingenieril, de estructuras metálicas, vamos a decir, de aquello construido en metal, nada tiene una dureza tan alta como la de diamante, pero, pero sí hay algunas aleaciones perdón, aleaciones no, materiales, ya no minerales naturales, sino artificiales que tienen mayor dureza. Y para que se den una idea de dónde estamos situados, un acero dúctil, vamos a decir un acero, un 1010, algo muy básico, eh, se ubica entre 4 y 5 en esta escala, por aquí, y un acero duro, un 1045 de base, digamos, sin templar, está en 6, y un acero templado sin revenir, templado, estaría por acá. Fíjense los aceros, qué versátiles que son, qué variedad de propiedades puedo obtener yo en un mismo grupo de materiales, que son todos los aceros, son todas las aleaciones de hierro con carbono y algo más. Esa es la, digamos, ¿cómo decirle? La potencia del acero en la industria. Por eso el acero es el material más revolucionario desde el punto de vista industrial, porque hay tanta variedad de propiedades que se pueden obtener dentro de esa misma familia que hace que esté en todos lados. En todo donde ustedes vean eh, ingeniería, seguramente hay piezas construidas en acero. Bien. Ahora bien, esta escala es poco útil, pues no me permite poner, primero, está muy estrecha, digamos. Solamente tengo 10 valores para asignar, del 1 al 10. Y, y no me permite cuantificar muy bien, solamente sé si lo rayo o no al otro material, pero no es del todo útil. Entonces, existen otras formas de medir la dureza y existen otras formas de definirla. Vamos a decir varias y vamos a decir la que es la más precisa. Primero, dureza puede ser considerada una escala donde la mayor o menor dureza se define entre dos cuerpos, como decíamos recién, si uno es más duro estará más arriba en la escala o si otro es más blando estará más bajo en la escala. Es decir, es una escala comparativa. También la podemos definir como la mayor o menor resistencia de un cuerpo a ser rayado o penetrado por otro. Cuando decimos penetrado no estamos hablando de algo macro, sino de algo más chico, por ejemplo, con una pequeña indentación. Entonces, si un material es muy duro, va a ser muy difícil rayarlo. Si un material es más blando, va a ser más fácil rayarlo. Entonces, ustedes comparativamente, rápidamente, pueden imaginarse que, o pueden, para que tengan en la cabeza algo rápido, es más duro el vidrio que el aluminio, porque si habrán visto platos de vidrio, ustedes los pueden pasar en los cubiertos y si bien terminan rayados a la larga, no se rayan con tanta facilidad. Ahora, si habrán visto algún trozo de aluminio por ahí, le pasan un cubierto o alguna parte de acero con punta, lo van a rayar con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces ya pueden tener en la cabeza algo rápido que dónde está cada material en una escala relativa entre ellos. Hay aceros que son muy blandos, como los aceros sin mucha aleación, de poco carbono, y hay aceros de muy alta dureza, que son aquellos aceros de alto contenido de carbono o muy aleados y templados. Yo digo templado un montón de veces, pero yo no sé si ustedes ya saben lo que es templar. ¿No vieron todavía tratamiento térmico, verdad? No, 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 nada todavía. Ah, ok. ¿Pero alguno tiene noción de qué significa templar algo? Sí, aumentar la dureza bajándole la temperatura de golpe, por ejemplo. Sí, la dureza sería, sí. De hecho, que le vamos a aumentar la dureza. Lo que vamos a generar es una transformación cristalina, una transformación de fase en el acero. Cuando lo enfriamos muy bruscamente,
en lugar de tener ese diagrama de equilibrio que ustedes ya vieron, la fase ferrita, la fase austenita, ferrita alfa, ferrita delta y más, que es un estado de equilibrio, que si yo lo enfrío muy lentamente al acero, van apareciendo todas esas distintas fases de equilibrio. Si yo de repente al acero lo enfrío muy bruscamente desde una temperatura alta, como por ejemplo la temperatura de austenitización, vamos a decir, por decir, a los 800 grados, si yo lo enfrío de golpe, yo no le permito que se formen todas esas fases de equilibrio, sino que empiezan a formarse fases de fuera de equilibrio, que como, para decirlo mal y pronto, por ejemplo, una de esas fases, la más conocida, la martensita, es una fase que, digamos, tiene una estructura muy particular, circular y demás, y que tiene la propiedad que es muy dura, una fase muy dura. Entonces, si yo lo enfrié de golpe, no tuvo tiempo de transformarse en austenita y quedó como martensita retenida. Y el material tiene esa estructura a nivel cristalino y no va a cambiar, a menos que yo le dé temperatura y tiempo, que vendría a ser lo que se llama un revenido. Si yo le quiero bajar la dureza, es decir, permitir que parte de esa martensita se convierta en otras fases más blandas, o si yo directamente le hago un recocido a muy alta temperatura, la disuelvo toda y vuelve a ser todo hierro, digamos, acero con una estructura, por ejemplo, ferrítica de equilibrio. Pero ya lo van a ver cuando vean tratamientos técnicos. Lo importante es que templar un material significa a los aceros, que no todos son templables, algunos son templables, es decir, hay algunos que por más que yo lo enfríe de golpe no va a pasar nada, no se va a endurecer. Aquellos que son templables, templarlo significa justamente provocarle un enfriamiento brusco, de manera que se produzcan cambios a nivel de estructura atómica que lo endurece. Cuando lo endurecen también le van a aumentar su resistencia, pero lógicamente, ¿qué va a aumentar también? Si aumenta la dureza y aumenta la resistencia. ¿A qué está asociada una muy alta dureza? Lo dijimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Nadie? Acuérdense que cuando un material era muy duro, teníamos asociado fragilidad. Sí, los materiales muy duros son muy frágiles. Entonces, por ejemplo, el vidrio tiene alta dureza, pero también es muy frágil. Un acero templado y sin revenir, es decir, solamente lo enfríe bruscamente, con un enfriamiento muy brusco, por ejemplo, con un temple al agua, eh, es muy duro, muy alta resistencia, pero muy frágil. Entonces, normalmente a todos los aceros de ingeniería que vamos a usar en cualquier tipo de construcción en que tiene que resistir carga y demás, no se lo usa templado solamente, sino que se le hace también un posterior revenido, que es elevarle la temperatura nuevamente, pero a un valor mucho menor que el de templado, y después enfriarlo lentamente para permitir que se disuelvan por alguna de esas partes duras, de esas fases duras que se formaron. Bueno, todo eso para que yo, cuando les diga es templado, no es templado y demás, me puedan seguir. Entonces, la dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado o a ser penetrado localmente, que no vamos a ver de qué se trata eso. Y ya bien desde el punto de vista del ensayo, teniendo en cuenta este concepto de la penetración, la dureza es la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración de un identador, es decir, de algo que quiere dejarle una marca, bajo una carga aplicada. Eso es literalmente la definición del ensayo de dureza. Yo voy a tener mi pieza de mi material que quiero ensayar, voy a venir con una herramienta con una determinada forma, un penetrador, le voy a aplicar una carga controlada de valor controlado y voy a ver qué tamaño de marca hizo. Si el material es de muy alta dureza, va a ser muy resistente a la penetración, entonces no se va a enterar, lo va a hacer una marca chiquitita. Si mi material es muy blando, va a dejar una marca muy grande. Entonces, de ahí voy a sacar un valor cuantitativo de la dureza. Y si queremos ser muy técnicos, en realidad la dureza es la resistencia a la deformación plástica localizada. Es decir, en la zona de aplicación bien local de la carga,
qué tan fácil es generar deformación plástica, que básicamente eso sería rayarlo, porque cuando yo lo rayo lo que le genera es una deformación plástica que ya no restituye, no vuelve a la forma original. ¿Se acuerdan que esto de la plasticidad era, en el ensayo de tracción, por ejemplo, era cuando yo lo deformaba tanto que cuando le soltaba la carga no volvía a su posición original? Bueno, dejarle una raya es básicamente lo mismo. Localmente estuve produciendo deformación plástica que ya no restituye. Entonces, desde el punto de vista del ensayo, la definición más precisa es eso, es la resistencia a la deformación plástica localizada. ¿Cuáles son los métodos para determinarlo? Bueno, los ensayos estáticos de penetración, que son los más importantes y lo que vamos a ver ahora. Los ensayos de rayado, el ensayo en lo que yo trato de rayar un material y veo si lo rayo o no. Los ensayos de rebote, que lo vamos a ver hacia el final de la clase porque tiene una aplicación muy práctica, muy conveniente, que yo básicamente digamos, con un método controlado voy a dejar caer o voy a tirar un elemento de muy alta dureza para que rebote contra el material y en función de cuánta energía restituye, me dará una idea a mí de qué tan duro es, qué tanto deformó plásticamente a mi material y en función de eso de la dureza. Pero lo vamos a ver hacia el final. Y después ensayos de abrasión y erosión. Cuando yo, por ejemplo, pongo una pieza a girar y le pongo otra pieza de otro material a estar en permanente contacto y generando rozamiento y lo dejo girar por muchos, muchos ciclos, lo que voy a estar generando es una abrasión, un desgaste localizado y ahí podré medir qué tan dura es mi pieza. ¿Sí? Pero en el alcance de esta materia nos vamos a centrar en estos ensayos, ¿sí? Los ensayos de penetración, porque van a ser los que van a ser más fáciles de implementar, van a ver que son muy convenientes. ¿Cuáles son algunas ventajas de este ensayo? Es simple y económico, comparativamente, por ejemplo, contra el ensayo de tracción, porque no se requiere, dice, debe decir no se requiere. Bueno, no requiere la preparación de una probeta especial en general, vamos a decir esto en general, no siempre. Yo puedo generar alguna alteración localizada a la pieza que quiero ensayar y ensayar esa zona sin destruir la pieza, sin necesitar de una probeta especial, como era el caso de tracción, que yo tenía que agarrar el material que quiero ensayar, destruirlo para preparar una probeta de tracción y ahí sí poder romperla. En este caso no, muchas veces yo voy a poder ensayar la misma pieza de la que quiero conocer su dureza. Y además el equipo de ensayo es mucho menos costoso, porque van a ver que son equipos de laboratorio que entran arriba de un escritorio. No es una máquina de tracción como la que veíamos en la clase pasada, que estábamos hablando de un equipo ya de dimensiones importantes, con una bomba hidráulica, con una conexión eléctrica con mucho consumo. Estamos hablando de equipos mucho más sencillos. De nuevo requiere, hay que corregir esto, no requiere, bueno, lo que decíamos recién, no requiere destruir la pieza. Por lo general, en muchos casos no va a quedar otra que preparar una pastilla específica para ensayar. Y la única marca que suele dejar en la pieza es una pequeña marquita, una pequeña indentación que se dice, la única alteración que le hacemos a la pieza. Y otra ventaja es que me permite a mí estimar, y es muy importante aquí resaltar la palabra estimar, no es que me va a permitir conocer exactamente, por ejemplo, la resistencia a la tracción, pero me permite estimar otras propiedades mecánicas. Y bueno, como dijimos que no es caro, es fácil de implementar y no en muchos casos no requiere destruir la pieza, es muy útil que me permita estimar otras propiedades que si yo las quiero realmente conocer tendría que hacer un ensayo que es costoso, que me requiere un equipo caro y que necesito destruir la pieza. ¿Se entiende? ¿Qué nos permite conocer? Bueno, de la pieza en servicio me permite conocer su resistencia a la tracción, ya vamos a ver por qué. Me permite conocer si tuvo o no un tratamiento térmico. Esto que les decía de que, por ejemplo, el temple me elevaba muchísimo la dureza. Entonces, si yo tengo una pieza que la tengo ahí apoyada y no sé si todavía fue tratada o no térmicamente, si le hago un ensayo de dureza y me da un valor bajo de dureza, yo sé que templada no está todavía. Si me da un valor medio de dureza, yo puedo decir, ah, bueno, esta pieza ya fue templada y revenida. Y si me da un valor muy alto de dureza, digo, esta fue templada, pero todavía no le hicieron el revenido. ¿Sí? Obviamente, todo esto tabulado con valores de referencia que me permiten estimar más o menos dónde estaría
una pieza de una determinada aleación, después de un tratamiento térmico de X, en qué valor, qué rango de dureza yo estaría parado. Y me permite conocer cómo va a ser el comportamiento frente al desgaste y al mecanizado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una pieza y le hago un ensayo de dureza y sé que es muy dura, primero ya sé que para mecanizarla me va a costar horrores. Voy a necesitar insertos especiales, voy a tener que hacer pasos de alimentación muy bajos porque el mecanizado va a ser difícil, voy a tener que ir a una velocidad determinada, ¿sí? El mecanizado siempre es muy variable en función de la dureza de la pieza que voy a mecanizar, entonces es importante conocer la dureza. Y me permite conocer las propiedades del desgaste que va a tener esa pieza, si va a desgastar rápido o no. Y acá está esto de cómo es que me permite a mí conocer la resistencia a la tracción. Sucede que es posible aproximar la resistencia a la tracción de una pieza, de un material, vamos a decir más específicamente de un material, a través de la dureza que tiene. Eso es porque digamos, hay una relación que empíricamente se verifica que para una determinada resistencia a la tracción, vamos a llamarle R, está asociada para una determinada aleación a una determinada dureza. Pero esto es empírico, no hay digamos, una determinación teórica que me permite asegurar que esto es así, y no siempre se cumple, y para cada material esta curva es distinta, entonces tabulado puedo sacar que una determinada dureza me debería dar una resistencia, pero no es más que una aproximación. Entonces eso hace que yo pueda establecer, por ejemplo, un control de recepción muy fácil. Imagínense que si ustedes trabajan algún día en una fábrica y mandan a comprar material, cuando les venga una chapa de media pulgada de espesor que va a tener 12 metros de largo por 2 metros de ancho, estamos hablando de un costo altísimo, ¿no? Eh, Me llega a mí y puede venir marcada, pero puede haber ocurrido un error en la transferencia de marca en la fábrica de origen, o puede no venir marcada, o puedo ser que estoy tratando contra un retazo de chapa que no tiene la marca, porque no hubo una transferencia de marca y no sé qué es. Si yo le hago un ensayo de dureza y puedo estimar su resistencia, y bueno, ya sabré si se trata de la chapa que yo había pedido, que era una chapa, por decir algo, una Iram Bias U500-42 de grado F36, que tiene una determinada resistencia a la tracción. Si yo le hago mi ensayo de recepción de material, un ensayo fácil como la dureza, y me da una dureza muy baja, yo ya sé que no es compatible con el material que yo había comprado. Entonces, lo devuelvo. ¿Sí? Y también me puede servir para identificar el material de una pieza sin destruirla. Por ejemplo, uno tiene que hacer una reparación de una máquina. Y de la máquina no tiene ninguna noción de cómo fue construida ni con qué materiales y demás. Pero cuando lo va a reparar, tiene que saber de qué material se trata, porque no es lo mismo, por ejemplo, soldar un material de muy alta resistencia y dureza que soldar un material blando muy soldable. Entonces yo tengo que hacer algún tipo de control para saber dónde estoy parado en la dureza, para saber si ese material es determinado, puede ser un material muy difícil de soldar o un material muy fácil de soldar. Entonces yo tendré todas mis precauciones al momento de reparar por soldadura esa pieza. ¿Sí? Pero me permite saber o estimar de qué material está construida una pieza, de qué resistencia está construida una pieza sin romperla, y eso es muy útil. Bueno, el ensayo de penetración, ¿en qué consiste? En determinar la dureza a partir de qué tanto se resiste el material a que yo lo penetre con un penetrador conocido digamos, tabulado. Es decir, cómo se comporta, qué tanto se deforma plásticamente al ser comprimido por un penetrador determinado y bajo la acción de una carga preestablecida. Es decir, yo no le hago fuerza a cualquiera, sino que yo le aplico una carga conocida y veo qué marca deja. Esto que ven aquí es una simulación por computadora, que algún día lo van a ver más adelante en la carrera, que se llama elementos finitos, pero no es el ensayo real ni mucho menos. Simplemente lo que está mostrando aquí es que hay distintas zonas de deformación plástica que ocurren, que son estas que están aquí marcadas, que esa deformación plástica ocurre a causa de que mi penetrador está siendo forzado a entrar en el material. ¿Sí? ¿Cuál es el ensayo de penetración más
digamos, el primero, no es el más extendido ni por asomo, pero si quieren es el que mejor sirve para empezar a entender de qué se trata y es el primero que se difundió. El ensayo de dureza Brinell, ¿sí? Que lo desarrolló una persona, un tal Brinell, que consiste en definir a la dureza Brinell, por eso HB, hardness, dureza, y B de Brinell, como la carga aplicada dividido la superficie de la impresión. Es decir, si esto es visto de costado, lo que yo estoy haciendo, yo tengo una carga P que estoy aplicando y esa impresión, esa indentación que yo voy a hacer va a tener una determinada superficie. Que si yo la veo de arriba va a ser un circulito porque esta es una esfera, un penetrador esférico, va a ser un circulito. Yo voy a dividir la carga en el área de esta impresión, que no va a ser un área circular. Vista de arriba es un círculo, pero vista de costado es esto que ven aquí. Entonces, en realidad es una superficie esférica de un determinado tamaño. ¿Qué tamaño? Bueno, en función de la H, la profundidad de penetración, D minúscula, el tamaño, el diámetro de esa impronta circular que yo hice, D mayúscula, el diámetro del penetrador. Bueno, operando todo eso, la carga P dividido el área y podemos llegar a esta fórmula que está aquí, que me dice que la dureza medida en dureza Brinell, HB, es 2 veces la carga dividido pi por el diámetro del penetrador por el diámetro menos raíz cuadrada del diámetro del penetrador al cuadrado menos el diámetro de la impronta al cuadrado. Y esto está medido en kilogramos fuerza sobre milímetros cuadrados. ¿Sí? Pero entonces fíjense, qué particular tiene este material, este ensayo? Que yo me independizo de la medición de H. H estaba aquí dentro. H, por una cuestión, digamos, geométrica, es D dividido 2 menos A, donde A es esta altura digamos, el complemento de la penetración. Operando matemáticamente, yo llego a que puedo establecer la dureza Brinell, donde H no figura en la fórmula. Entonces no es necesario medir qué tanto penetró mi penetrador, sino que mido la dureza en función del tamaño de la impronta que deja. Esto puede ser visto como una conveniencia o puede ser visto como una desventaja. La conveniencia o la ventaja es que medir esa profundidad de penetración puede ser complicado y costoso. Entonces el equipo para medir esa penetración, imagínense que estamos hablando de penetraciones muy chicas, ¿no? Por ejemplo, este D suele ser en el ensayo más común 10 milímetros. Entonces esta penetración estamos hablando de menos de 1 milímetro. Entonces medir con precisión eso puede ser costoso. Entonces el equipo de dureza Brinell prescinde de medir esa penetración y me da a medir algo mucho más fácil que el tamaño de esta impronta, que esos son valores más grandes y medibles. Entonces, por ejemplo, el D puede llegar a ser 70% del tamaño del penetrador. Entonces podemos estar hablando de 7 milímetros, 6 milímetros, 5 milímetros, dependiendo la dureza del material y la carga que yo haya usado. Entonces, un ensayo que el equipo es más sencillo, ¿sí? Es simplemente un equipo que me permite hacer una carga controlada P, que yo tengo que conocer, hacerla perfectamente perpendicular a la superficie de ensayo y demás, una serie de cuestiones, y después medir con un elemento óptico, como acabamos de ver, que es una medición sencilla. Lo que tienen que tener mucho cuidado es que las unidades son estas, ¿no? Kilogramo sobre el milímetro al cuadrado. Entonces, un equipo de dureza Brinell más bien moderno es este, ¿sí? En el que yo puedo aquí configurar la carga que quiero que aplique, entonces aquí aplicará una carga hidráulica controlada dentro. Este marco en forma de C es muy rígido, porque si no es suficientemente rígido, cuando yo aplique la carga, eh, parte del material se deformará plásticamente, desde ahí en la zona del penetrador, pero si el marco con el que yo estoy aplicando la carga no es suficientemente rígido, parte de esa fuerza en realidad se va a ir, o parte de la deformación se va a ir en la deformación elástica del marco. Entonces yo necesito asegurarme que la deformación del marco sea insignificante completamente frente a la deformación que produzco en la pieza. Para eso entonces tiene que ser muy rígido. Entonces fíjense que tiene esta forma de C muy rígida, esto es muy macizo, de manera que las deformaciones que se produzcan acá sean mucho mayores que las que se produzcan en el marco.
Y este es un equipo mucho más viejo, este es el que teníamos en el INTI cuando yo trabajaba ahí. Lo que ven aquí es básicamente lo mismo, la pieza va puesta aquí y aquí va el penetrador esférico. Y estos contrapesos que ven aquí, por accionamiento mecánico y palanca y demás, me permiten a mí aplicar una carga conocida determinada acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, se entiende, ingeniero. Y lo que tenemos aquí, este indicador lo que va a decir es qué carga estoy aplicando. Acuérdense que es fundamental para este ensayo conocer la carga que voy a aplicar, porque aparece en la fórmula de la dureza. Entonces yo voy a tener la carga que aplico D, es decir, el diámetro del penetrador lo conozco porque lo fijo de entrada. Lo único que me va a faltar conocer para determinar la dureza de ese material va a ser el diámetro de la impronta, que visto de arriba será un circulito, como yo les digo. A ver si podemos entender por qué. Bueno, en esta formulación matemática está que la superficie de la impronta la puedo terminar asociando al diámetro de la impronta vista desde arriba, la proyección de esa superficie. Bien, yo no voy y hago simplemente una medición de ese diámetro, sino que lo mido por lo menos a 90 grados, 2 veces. Si lo mido primero aquí, lo mido acá, y el promedio de estos dos será el valor de D que yo introduzca en esta fórmula, ¿sí? Bueno, acá es de acuerdo a norma, no sé de qué norma está sacado esto, honestamente no me acuerdo, pero es normal, lógico que uno diga la precisión de la medición debe ser al menos de una centésima de milímetro, porque si estamos hablando que las improntas en general van a ser chiquititas, si yo tengo décimas de milímetro de error de medición, y bueno, voy a tener decenas de brines de error de medición de dureza. Entonces, no, esto tiene que estar muy contenido, el error de la medición de ese diámetro. Y después, la medición del diámetro se hace ópticamente, es decir, yo tengo que ir y medir. ¿Puedo medir con un calibre? Sí, pero a ojo desnudo y el calibre, yo no voy a tener una precisión de una centésima ni de casualidad. El calibre puede tener la precisión de la centésima en su escala, pero yo, queriendo posar el calibre arriba de la marca y asegurarme que esté justo en los bordes de la marca, es imposible que tenga esa precisión, entonces no se puede hacer así a ojo desnudo. Se utilizan este tipo de herramientas que son ópticas, que lo que tiene en realidad es una parte óptica que me permite magnificar el tamaño de esa impronta para verla más grande, y aquí tiene una especie de micrómetro que lo que va a hacer es mover una escala visual óptica de dos lineecitas que yo puedo posar al inicio y al final de mi círculo, y aquí va a salir la lectura de qué diámetro tiene. ¿Sí? Se pueden imaginar más o menos cómo funciona. Yo tengo dos líneas, las tengo que separar y hacer que coincidan junto con los extremos del círculo. Es literalmente lo que se muestra en esta imagen. Y de ahí sale la lectura, aquí en el micrómetro sale la lectura de ese diámetro. Y ahora si me permiten, les muestro un video del ensayo en sí, con una máquina mucho más moderna, desde luego, pero el método es el mismo. Ustedes, les pregunto, ¿tienen laboratorio de materiales ahí en la UTN? No, profe, no tenemos. The Brinell hardness test. Using the Brinell method, the Disculpe que esté en hardness of the inglés, pero turbine bueno. charger housing is to be measured. Miren, se va a ensayar, un momento, en este caso, The va a hardness of the ensayar turbine esta charger pieza housing que is to be es, es seguramente de un turbo, aparentemente, y quieren conocer la dureza en esta zona. ¿Sí? measured. First of all, the tester has Este es un equipo muy moderno de dureza Brinell, es parecido al de la foto que veíamos, pero seguramente me permite hacer distintas mediciones, to make distintas himself escalas familiar with de the otros testing ensayos, por machine. eso lo ve más complejo. A monitor and the control panel are positioned in the upper part of the machine. Bueno, esto es la configuración previa del ensayo. Control panel and mic Está todo automatizado acá, entonces cuando él selecciona un determinado penetrador, un diámetro de bolilla, la máquina sola va a girar. below the control panel, a microscope lens with a digital camera and an indenter are installed.
Va a Each girar hasta elements elegir are el penetrador connected que to each other and corresponde. rotate towards the test piece as required. Aquí vean que no tiene cargado una bolilla, tiene cargado un penetrador o una bolilla muy chica o un penetrador de otro tipo, entonces lo va a cambiar. It is also possible to select and exchange the indenter, so different methods of Ahí hardness tiene una testing bolilla can en be la conducted punta. on the same testing machine. The support table can be adjusted in height, so the test Levanta la altura de la pieza para acercarlo al orientador, porque el orientador va a bajar una determinada distancia máxima, entonces tiene que estar mucho más cerca. piece can be positioned at the correct distance to the microscope lens and the indenter. ¿Se escucha ahí lo que está diciendo o After no? becoming familiar with the machine, let's start the experiment. Sí se escucha. The principle of the Brunel hardness test is to press a hard spherical indenter with an exactly defined force onto the test piece, then evaluate the surface area of the indentation. ¿Ven? Hasta ahí es exactamente lo que hemos explicado. Una esfera de un material muy duro. ¿Qué tan duro? Tiene que ser tan duro de que no se produzcan deformaciones plásticas en el material. Si el material se deforma plásticamente, pues entonces la dureza que yo estoy midiendo en el otro no sirvió para nada. Estamos hablando del material de la bolilla. Entonces ya podemos empezar a visorar una primera limitación de este ensayo. ¿Cuál va a ser? No me va a permitir medir cualquier dureza, sino que la máxima dureza que podrá medir está limitada por qué tan duro es el penetrador que estoy usando. Y lógicamente no puedo estar cerca de la dureza del penetrador, esto es para durezas mucho menores que la dureza del penetrador. The suitable spherical indenter and inserts it into the holding device of the testing machine. Next, he puts the turbocharger housing onto the support 10 milímetros, dije antes, el penetrador está mal, no es de casualidad 10 milímetros. table, rotates Estaba, the microscope ahora lens que lo into pienso, ahora no me vertical acuerdo. Bueno, fíjense que puts the microscope lens into vertical position. esta máquina que es automática puede cambiar automáticamente entre el penetrador y una lente óptica de microscopio que me permite ver la marca que hice. No necesito hacerlo con ese otro aparato que les mostré antes, lo va a hacer todo aquí. and adjusts the correct height of the test piece. After bringing the test piece surface Acerca into hasta focus, ponerlo en foco he para selects the que exact spot where quiere poner en foco la imagen, porque una vez que yo ya apliqué la carga no voy a mover más la altura de la pieza y ahí más voy a hacer toda la medición sin tocar la pieza. Entonces, eleva la máquina hasta que la puede ver en foco con la lente, y cuando la ve en foco recién ahí cambia por el the orientador y hardness aplica test la is to carga. be made. By pushing the start button, the hardness test procedure begins. The testing machine rotates the lens back to its resting position and places the spherical indenter carefully on the test piece surface. Gradually and shock-free, the test force rises to its specified value. Aplica la carga que yo he especificado en los parámetros de mi ensayo, esa carga P. After maintaining the test force for a certain time, the indenter automatically lifts off again Se and the levanta y microscope cambia. lens pans back to its former position. Y entonces ahí fíjense que lo que ve es la marca que dejó y le toca a él medirla. To be seen on the monitor. With the control knob, the tester places 4 measuring lines on the edges of the indentation to measure its diameter. Posicionando las dos rayas rojas, perdón, esta raya roja y esta, en estos límites, hasta donde él piensa o ve que llega esa marca, está tomando el diámetro 1. Y con esta otra, cuando la posiciona aquí, va a tomar la distancia entre esta y esta, va a tomar el diámetro 2. Todo automatizado, o sea, él lo tiene que hacer manualmente, pero después los valores se los automatiza la máquina. Is defined as test force F in the old unit. Bueno. Amounts to 200. Entonces la máquina, cuando yo le di hasta dónde llegó la marca, pues no lo puede hacer automáticamente. Una máquina vieja, hoy en día seguramente con la visión por computadora de inteligencia artificial, tranquilamente se puede automatizar esto. Entonces va y me mide, yo mido esas dos distancias, se las doy y me hace el cálculo con la carga que yo había especificado, y esas distancias, esos dos diámetros, me da la dureza Brinell que tiene ese material. ¿Quedó claro? Bueno.
El tema es que no todo es soplar y hacer botellas, porque si uno repite ese mismo ensayo para distintos valores de carga y penetrador, o perdón, para el mismo penetrador y material, repite para distintas cargas, va a ver que el valor no es constante. La dureza del material seguro es constante, no cambia porque yo cambie la penetración del penetrador, la carga de penetración que estoy usando. Sin embargo, si yo repito ese ensayo con el mismo diámetro de penetrador para distintas cargas y hago la cuenta del diámetro de la impronta y demás, me da que la dureza no es constante como yo me esperaría. Perdón, eso no es ni por asomo constante, pero no me da, yo esperaría que sea algo recto. No me da eso, sino que me da que tiene una forma como esta. Primero la carga va a empezar a subir en función, perdón, la dureza va a subir en función del aumento de la carga, va a llegar a un máximo y después empieza a caer. Es decir, no es independiente el resultado del ensayo respecto a la carga que yo haya utilizado, lo cual es terrible, porque imagínense que yo quiero conocer la dureza del material. Si no, yo tendría que estar informando siempre la dureza del material para una determinada carga de aplicación. Y eso no es tan comparativo, no tiene mucho sentido, porque ¿cómo lo comparo yo frente a la dureza de otro material que se hizo con otra carga? No es fácilmente comparable. Entonces yo quiero, igual que hacíamos antes, quiero independizarme de las condiciones de mi ensayo. Yo quiero conocer la dureza del material. ¿Cómo se hace para que los ensayos sean comparables? Se hace asegurándome que la impronta que deja tenga una configuración semejante. ¿Qué significa semejante? Que para un mismo diámetro de penetrador, digamos, el tamaño de la impronta que deja sea una constante. O sea, si yo un penetrador con diámetro 1 me deja una impronta de 1, va a ser una determinada constante eso, y si yo ahora cambio mi penetrador por uno de mayor diámetro, pues la impronta que me deje para la misma carga será otra de 2, pero si yo hago el cociente se mantiene la misma constante. Ahí yo estoy diciendo que mi material dejó una impronta semejante, ¿sí? Es decir, uno es una versión escalada de la otra, eso se refiere a que sea semejante. No sé si me explica, si me explico. Y operando, si yo quiero que la dureza sea la misma para los dos ensayos, HB1 tiene que ser igual a HB2, bla, 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 llegamos a esto, que es la condición de ensayo semejante, la condición de ensayo para verificar que mis resultados van a ser comparables con los resultados de otro laboratorio en otras condiciones. Que la carga que voy a aplicar dividido el cuadrado del penetrador tiene que ser un valor tabulado y tiene que ser constante. Entonces, se buscó cuál es el valor que mejor se adapta a los distintos materiales y se dice, se toma. Para hacer hoy fundiciones hay que hacer ensayos con constante C 30. Entonces, aquí en China, en Alemania, donde sea, un valor de Brinell, de ensayo Brinell, perdón, de dureza Brinell medido con este ensayo, va a ser útil, va a ser comparable con los míos, siempre y cuando yo hayamos utilizado ambos la misma constante C de ensayo. Es decir, que independientemente de la carga que hayamos usado, hayamos seleccionado para esa carga el diámetro del penetrador correcto, de manera de mantener siempre esta C en este valor. Para aceros para aleaciones de cobre y aluminio se usa 10, para plomo y demás se usa este otro. ¿Sí? Si a mí se me ocurre hacer un valor de dureza en mi laboratorio con una carga que a mí se me ocurre y un diámetro que a mí se me ocurre y esa dividido no me da C, 30, si estoy por encima de un acero, si no me da 30, ese ensayo es solamente útil dentro de mi laboratorio para mi propio manejo. No se lo puedo comentar a más nadie porque no le va a servir a más nadie. ¿Entienden? Y después Se hay entiende. otros límites adicionales, pero ya otras cuestiones que, por ejemplo, la IRAM de ensayo de dureza, que no me acuerdo ahora el número exacto cuál es, me va a pedir además que el tamaño de la impronta D, como mínimo, sea un cuarto del tamaño del penetrador y como máximo un 60% del tamaño del penetrador. Es decir, si yo hice mi ensayo y mi penetrador, perdón, y mi diámetro de la impronta me da muy chiquitita comparado con el diámetro del penetrador, descarto ese ensayo porque entonces esa dureza no va a ser confiable y buscaré otro método de medir la dureza. Y si por el contrario me da una marca muy grande, quiere decir que esa impronta que yo hice es
es decir, me da, por ejemplo, el 80-90% del tamaño del penetrador, quiere decir que hay demasiada deformación. Ya ese ensayo tampoco es confiable, no me sirve, tengo que seleccionar otro método de ensayo. Pero habrán visto entonces que yo cuando voy a elegir, cuando voy a configurar mi ensayo, tengo que elegir dos cosas: la carga que voy a aplicar eh, y el diámetro del penetrador que voy a elegir. La carga, lo más común, vamos a decir, en los materiales más típicos, normalmente estamos hablando de entre 500 y 3000 kilos de carga. Entonces, fíjense, aquí tenemos, cuando yo voy a aplicar la bolilla de 10, que no es esa que vimos, sino que una mucho más grande, voy a tener que aplicar una carga enorme, porque la bolilla es tan grande, imagínense, es como una bolita de las que usaban los aceritos que usaban para jugar. Es tan grande que voy a tener que hacerle mucha fuerza como para que deforme localmente el material, porque tiene tanta superficie de apoyo que es difícil deformarlo prácticamente. Entonces, para diámetros muy grandes, yo tendría que usar cargas muy grandes. Y si voy, a medida que voy bajando el diámetro, podría ir bajando la carga. ¿Sí? Normalmente en acero y fundiciones se usa aquí entre 500 y 3000 kilos. Eso sería lo normal. Entonces no se usa un penetrador tan chico como este que ven aquí. Se usa un penetrador de 5 milímetros por lo general, ¿sí? Eso es lo más común. Y los distintas aleaciones, obviamente, como tienen distinta dureza, harán uso de cargas menores. Y los penetradores tienen un límite. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay un primer límite al ensayo, es que no puedo usar cualquier penetrador en cualquier material, porque la dureza del penetrador ya empieza a entrar en juego. Si el penetrador se deforma plásticamente, entonces mi ensayo está completamente invalidado. Entonces, la bolilla de acero se deforma a partir de 500, de una dureza superior a los 500 Brinell, con lo cual yo tengo que ensayar muy por debajo de eso. Entonces, yo tengo un material muy duro, cercano a los 500 Brinell, es imposible que yo lo quiera ensayar con la bolilla de acero. Yo ya tendré que saltar a una bolilla de carburo de tungsteno, que es este material tan duro que les había comentado, que se empieza a deformar recién a partir de los 700 Brinell. Y después tenemos otras limitaciones, por ejemplo, que si el espesor de la pieza de ensayar es chico, por decir, por ejemplo, 8 veces la profundidad de la impronta, ya no tengo que ensayarlo. Es decir, si la profundidad de la impronta que yo voy a generar es, por ejemplo, la mitad de mi espesor, no puedo de ninguna manera intentar medir dureza con eso. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente respaldo cuerpo el material, y mucha de la deformada que voy a obtener se debe a que en realidad el material está deformándose demasiado por tener poco espesor. Entonces ya no estoy midiendo la resistencia a la deformación localizada, sino que estoy midiendo ya la resistencia de esa pieza a la que estoy sometiendo una carga. ¿Se entiende? Eso es quizá un poquito más difícil de entender, pero cuando una vez que hacen el clic lo van a entender. Como yo estoy queriendo medir la resistencia a la deformación localizada, yo quiero que el resto de mi pieza sea muy robusta en comparación a esa impronta que yo voy a hacer. De manera que ya no entre en juego la flexibilidad de mi pieza, si se deforma mucho cuando le aplico la carga o demás. Como que la deformación de la pieza por aplicación de la carga tiene que ser nula o casi nula. Y donde se tiene que deformar es todo concentrado ahí en la zona de la aplicación de la carga en la bolilla. ¿Se entiende? Sí, Bueno, y la ahí tienen, relación es con la profundidad que va a tener el ensayo sí, la producido. profundidad, tal Sí. cual. De todas maneras, uno con el tiempo aprende rápidamente. Espesores finos, ni de casualidad intento hacerlo con Brinell. Yo tengo que tener un espesor bastante considerable. Imaginándome cuánto va a ser la profundidad de penetración, yo ya descarto. eh, si el espesor es fino, descarto del ensayo Brinell. Y bueno, ahí tiene una tabla con la que uno puede hacer esa relación. ¿Qué otras condiciones tiene que satisfacer el ensayo? Fíjense que lo curioso de la máquina es que yo ya puedo llegar a aplicar 3000 kilos con esto. Y aquí tengo pesos controlados que no deben superar los 2 kilos. 2 kilos de un lado, 2 kilos del otro, menos, 1 kilo de cada lado. Sucede que digamos, cuando yo aplico la carga, estos pesos se levantan y por acción de palanca y demás, se multiplica muchísimo la carga que se aplica aquí.
¿sí? Entonces puedo llegar a aplicar 3.000 kilos con un aparato que no supera los 30 centímetros por 60 centímetros, es un aparato chico. Lo único que incluso así chico y todo, fíjense lo que es el tamaño de esta viga C que la sostiene, porque si voy a aplicar 3.000 kilos, quiere decir que ya voy a tener 3.000 kilos queriéndome abrir mi estructura C, esta que tiene esta forma, me va a querer abrir. Entonces, si no es suficientemente rígida, se va a deformar muchísimo. Algunas limitaciones que hay que cumplir. Las caras tienen que ser planas y paralelas, es decir, entre la superficie esta donde se apoya la pieza. Yo voy a aplicar mi pieza y la superficie superior donde yo voy a aplicar la carga con mi bolilla, esta superficie tiene que ser perfectamente paralela a esta otra, tienen que ser paralelas, ¿sí? Tienen que ser planas. Si no son paralelas, esto se va a aplicar así, mi superficie puede llegar a estar, esperen, cuando quiera esto. Que no sean paralelas implica que esto puede llegar a estar así. Vamos a matar esto. Entonces, cuando aplique la carga, la impronta va a tener una forma rara, no va a valer nada. Ese ensayo no va a servir para nada. Entonces, primera limitación, estas dos superficies tienen que ser paralelas. Entonces, yo tengo que asegurarme de generar ese paralelismo. La probeta tiene que estar firmemente sujeta. En realidad no es tanto necesario sujetarla, pero sí que tiene que estar perfectamente apoyada y no se tiene que mover mientras se hace el ensayo. La distancia al borde tiene que ser como mínimo 2 veces el tamaño de la impronta. Esto es, si mi pieza termina por aquí y yo voy a aplicar mi carga aquí y voy a generar una determinada impronta de aquí, esta distancia como mínimo a un borde tiene que ser 2 veces D. ¿Sí? Y después tenemos otra limitación, que cuando yo quiero hacer muchas durezas juntas, porque lo normal es nunca hacer un único ensayo de dureza, sino que voy a hacer varias, tiene que haber una determinada distancia 3 veces D entre el centro de esta impronta y el centro de otra impronta. ¿Por qué? ¿Se imaginan por qué? Si se imaginan, que sí me están siguiendo. Es por la compresión lateral que ejerce. Se Sí, deforma digamos, lateralmente. vamos a decirlo más sencillo porque puede tener que ver con eso, pero en realidad el problema es el siguiente. Cuando yo... Esto no se borra, me va a matar esto. Cuando yo aplico mi carga aquí... Oh, no, esto no sirve para nada. Voy a tirar al diablo esta tableta. Cuando yo aplico mi carga aquí, ¿sí? Toda esta zona se deforma plásticamente. Si yo hago el siguiente ensayo muy cerca, vamos a decir aquí, voy a estar agarrando en mi nueva deformación zona que ya estaba previamente deformada plásticamente. ¿Sí? Entonces los valores van a ser completamente disímiles. Acuérdense que cuando algo se deforma plásticamente, su límite elástico, es decir, el límite para el cual se va a generar una nueva deformación plástica, es mucho más alto. Entonces me va a afectar mi medición de dureza. Con lo cual yo me tengo que asegurar que si yo medí dureza aquí y plastifiqué, sí, para nada esto, y plastifiqué toda esta zona, bueno, entonces la siguiente medición yo la haré por acá, de manera que voy a plastificar toda esta zona y no me voy a ver afectado por la plastificación anterior, ¿sí? La cara opuesta a la impresión no debe presentar marcas luego del ensayo. Esto significaría que digamos, se ubicó algo, una pieza, una piedrita, algo entre la base y la pieza. Y hay que tener mucho cuidado cuando voy a ensayar piezas curvas. La curvatura no puede ser excesiva. Entonces, si yo voy a aplicar esto sobre una cara curva, que podría llegar a ser en algunos casos muy particulares, esta curvatura R hay un límite a qué tan curvo puede ser la cara. Bueno, todo eso respecto a la dureza Brinell. Pero rápidamente podemos reconocer un problema enorme que tiene este ensayo. Primero, en algunos casos pudo llegar a requerir aplicar cargas tan grandes como 3.000 kilos. Imagínense que hay ciertas piezas que yo voy a querer ensayar, como la del video, que quizá
la pared del otro lado no me resista 3.000 kilos. Si yo le aplico 3.000 kilos, capaz que la rompo la pieza. ¿Sí? Entonces hay una limitante grande en que este ensayo por lo general requiere de cargas muy grandes. Yo le decía que en acero normalmente anda entre 500 y 3.000 kilos, estamos hablando de cargas grandes. No son despreciables para nada. La pieza tiene que tener una rigidez, una resistencia importante. Entonces no puedo medir, por ejemplo, piezas muy chicas, no puedo medir espesores muy finos porque se podría llegar a romper. Además tengo este otro problema de la profundidad de la penetración versus el espesor. Digo, tiene un montón de inconvenientes asociados al tamaño o qué tan grande es la carga que voy a aplicar. Y otro problema que tiene es que esa impronta que voy a hacer en general es grande y la voy a medir con un método óptico que me implica más de un caso, digamos, más pasos extra. Eso que parecía ser digamos, una ventaja de que no necesitaba un aparato muy complejo para medir la penetración, la profundidad de penetración, en muchos casos en realidad resulta ser algo impráctico, porque yo tengo que hacer primero una aplicación de la carga y después una medición para finalmente tener mi valor. Después de Brinor vino un señor llamado Rockwell y dijo, no, eso es muy impráctico, vamos a hacer algo que sea mucho más directo, que yo voy a medir en el que yo voy a medir la dureza directamente asociada a la profundidad de penetración, que al fin y al cabo es el verdadero concepto de dureza, porque se acuerdan que estaba asociado a qué tan difícil era penetrar en un material. Entonces, si yo lo mido directamente como la profundidad de penetración, es un ensayo mucho más directo. Entonces, dicho rápido y mal, yo voy a aplicar una carga, voy a medir cuánto se hundió mi penetrador y eso va a ser multiplicado, digamos, y convertido en tabla, por tabla, cuánto es la dureza de mi material. ¿Sí? Es mucho más directo. Y encima, digamos, no solo lo definió así Rockwell, sino que construyó la máquina que me permitía hacer todo en un mismo momento, digamos, aplicar la carga y hacer la medición de la profundidad de penetración. ¿Cómo venimos hasta aquí? ¿Me siguen? Sí, profe, todo bien. Antes de que nos metamos todo a Rockwell, ¿quieren que hagamos una pausita, digamos, de contenido? No me digo pausa para que se vayan a tomar o al baño y más, porque vamos a perder mucho tiempo. Pero digo, hagamos una pausa y tratemos de rever los temas que pueden haber llegado a quedar sin entender. ¿Alguien quiere plantear alguna duda o algo que no se haya entendido? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Cuál A sería la ver. definición de fragilidad? Bueno, eso venía de la clase pasada, ¿se acuerdan? Un material es más fácil definir fragilidad definiendo lo contrario a la fragilidad, que era la ductilidad. La ductilidad era la capacidad de un material de deformarse plásticamente mucho antes de romperse. ¿Se acuerdan? Un material era muy dúctil si toleraba mucha deformación plástica antes de la rotura. ¿Te acordás? Que eso en el ensayo de tracción se veía como una curva, por ejemplo, que teníamos la parte elástica, después venía la parte plástica y era una curva larga hasta la rotura. Y la ductilidad estaba asociada con qué tanta deformación, que es todo esto, acuérdense que aquí tenemos deformación, toda esta deformación plástica que toleraba. En realidad, deformación plástica va a ser todo esto de aquí, y aquí va a tener la porción de deformación elástica que generó. Un material muy dúctil se deforma mucho plásticamente antes de romperse. Por ejemplo, a ver, un acero muy blando, como el que habíamos visto antes, yo lo traccionaba y se empezaba a deformar, se generaba la estricción y se generaba una deformación localizada grande. Y cuando yo presentaba las dos piezas, se verificaba esa deformación plástica como muy importante. La pieza tenía otra forma, otras dimensiones respecto a las dimensiones de partida. Se deformó mucho plásticamente. Y la fragilidad es todo lo contrario, es lo contrario a la ductilidad. Un material es frágil cuanto menos deformación plástica tolera. Entonces, en el ensayo de tracción de un material frágil, lo que íbamos a tener es una curva, algo así. Y aquí ocurre la rotura. ¿Sí? Se carga elásticamente, puede resistir mucho, porque en general la fragilidad está asociada a mucha resistencia, muy alto este valor aquí,
pero de repente, y sin tolerar casi deformación plástica, una vez que alcanzó el límite de rotura, se rompe. Y cuando yo junto los pedazos, no se verifica que haya habido deformación plástica prácticamente. Si yo junto las dos mitades del ensayo de la probeta de ensayada, voy a ver que la longitud total es prácticamente la misma que la longitud inicial. En la zona de la rotura no hay estricción, no hay una zona muy deformada, porque una vez que se alcanzó la rotura, perdón, una vez que se alcanzó el límite de resistencia a la tracción, se rompió y toda la deformación que tenía era elástica y se recuperó y ya está. No permaneció, no quedó en la pieza de deformación plástica. Entonces la fragilidad es eso, es la incapacidad de un material de tolerar deformación plástica. Entonces un material es muy dúctil, por ejemplo el oro es extremadamente dúctil. Por eso es tan usado, además de por el valor, en joyería, porque es muy maleable, yo lo puedo cambiar la forma y tamaño mediante rodillo, aplanarlo, golpearlo, todo, y va tomando la forma sin problema. Si yo le llego a hacer eso a un vidrio, al primer golpe que le di, no toleró nada de deformación plástica, se rompió. ¿Sí? O yo lo empiezo a estirar y se rompe, no queda deformado plásticamente. ¿Sí? Eso es fragilidad, ¿te acordás? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y ahora conectándolo con lo de hoy, una muy alta dureza está asociada a muy alta fragilidad. Eso es así. Porque, de nuevo, si la dureza es la resistencia a la penetración plástica, a la deformación plástica localizada, inmediatamente podemos entender que si es muy difícil deformarlo plásticamente, localizadamente, también va a ser difícil deformarlo plásticamente, generalizadamente. Entonces, alta dureza, alta fragilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie de lo que vimos hoy? ¿Nada? Empiezo a sospechar que no están ahí, que la mitad deja abierto el Zoom y se va. ¿Cómo hacemos para saber si están ahí, muchachos? Pónganme un dedito en el chat para al menos. Bueno, ahí está. O sea, uno o dos hay. Tres con los que hicieron consulta. Cuatro ahí, bueno, está bien. Bueno, entonces doy por aceptado que no hay demasiadas consultas sobre esto. ¿Me pudieron seguir hasta aquí? Bueno. Pasemos ahora a otro ensayo muy difundido. En realidad este por lejos es el más difundido de todos. O sea, el ensayo de dureza Rockwell es el estándar de la industria, el más difundido. No significa que los otros no se hagan, ¿no? Se hacen y mucho también. Pero el más difundido es el de dureza Rockwell. Consiste en un poco distinto. Fíjense que la máquina, bueno, no la mostré, pero para que tenga una idea, ahí va. Este equipo que ven aquí es de dureza Brinell. Y este equipo que ven aquí es de dureza Rockwell. O sea que es básicamente lo mismo, ¿sí? Es de nuevo un marco muy rígido. Voy a tener una plataforma móvil que me permite acercar la altura. Voy a tener, digamos, la torreta de donde voy a aplicar la carga. Y lo que voy a tener aquí es un reloj, digamos, no es un reloj, es como un comparador de los que se usan en el mecanizado, que no va a ser como este que me indica carga, sino que va a indicar profundidad de penetración. ¿Sí? Digamos, es como una máquina mucho más de relojería, si quieren, un ensayo una máquina de ensayo de Durexa Rockwell, porque tiene muchos engranajes y mecanismos chiquititos que lo que me permite es medir con mucha precisión qué tanto está entrando el penetrador en la pieza. Ahí está. Es muy sencillo porque la ejecución es rapidísima. Yo determino la carga con la que voy a hacer y el penetrador que voy a utilizar, se hace el ensayo y el valor me lo informa la máquina y se acabó. No tengo que estar haciendo mediciones, no tengo que ser experto en cómo medir esa diámetro de impronta y demás. Digamos, el ensayo de dureza Rockwell en realidad
no hay un único ensayo, sino que hay una posible combinación de tipo de penetradores y diámetro de penetradores y carga aplicada, con lo cual se generan muchas escalas de dureza Rockwell. Está la Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C y demás. Con lo cual, el ensayo de dureza Rockwell es como que cubre un abanico de prácticamente todos los materiales metálicos seguros. Todos los materiales metálicos que se usan en la industria están cubiertos en algún punto, en alguna escala Rockwell. Fíjense que en cambio el dureza Brinell ya teníamos un limitante. Teníamos un limitante que materiales muy duros no los podía medir con Brinell. En cambio con Rockwell sí. Eligiendo un penetrador adecuado y una carga adecuada voy a poder medir materiales de muy alta dureza con una escala Rockwell específica para eso. Bueno, aquí tienen, en realidad esto está sacado del libro, de estos libros que yo les menciono, qué tamaños son los más comunes de bolilla esférica, y después el más común de todo de la escala Rockwell-C, que es el penetrador cónico de diamante, para materiales más duros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué terminan aquí las cosas? Ahí está. Y esta tabla es la tabla que me permite a mí definir las distintas escalas Rockwell. Entonces, Rockwell A, que si yo hago un ensayo de Rockwell A, la dureza que voy a informar será Uy, ¿qué es esto? Me volví loco. Yo pensé que con la tableta lo iba a volver loco, pero lo voy a volver loco de verdad. Vamos a ver. Si yo mido con escala Rockwell A, la dureza que informo será H, R, A. ¿Qué es eso? Loco esto. Si yo mido dureza en la escala B, la dureza que informe será H, R, B. Esta H no sé por qué está ahí. Y así. Siempre tengo que informar si es dureza Rockwell, H de dureza, R de Rockwell, y la letra que sigue es la escala que estoy usando. Y cada escala tiene su tipo y tamaño de penetrador. Entonces Rockwell A es un cono de diamante. Es decir, si ustedes lo ven es algo chiquitito, ¿no? Pero si lo ven va a ser una puntita así, bien filosa, y que es cónica. Y es de diamante, con lo cual es de muy alta dureza, con lo cual es para materiales mucho más duros. Imagínense que la dureza Brinell tenía el limitante de la dureza, en todo caso, del penetrador más duro, que era el de carburo de tungsteno, pero hay veces que yo quiero ensayar materiales que son más duros que eso. Entonces el cono de diamante, acuérdense que el diamante está prácticamente en la escala superior de todos los materiales en cuanto a dureza, el cono de diamante es de muy alta dureza. Perdón, algo que me salteé, que estaba dicho acá y me lo salteé, es que el ensayo consiste en dos cargas. ¿Sí? Una carga inicial, vamos a decir, se aplica una primera carga, que lo que sirve básicamente es para asentar la pieza, dejar quieto y que esa va a ser mi referencia ahora, y una carga de ensayo, y lo que va a medir el aparato es la penetración entre la carga inicial y la carga de ensayo. ¿Sí? Creo que esto es lo que está mostrado aquí. Primera posición es después de aplicar bueno, la carga P1. Bueno, después lo vemos en todo caso. No me acuerdo esto qué era. No, esto está para el diablo. No voy a usar más la tableta, me parece, muchachos. Se van a quedar sin tableta. Ahora sí. Bueno, entonces, el ensayo de dureza en la escala A de Rockwell implica cono de diamante, carga inicial de 10 kilos y carga total de 60 kilos. Me permite medir aceros nitrurados, flejes tirados en frío, por ejemplo, bueno, literalmente eso, flejes que hayan sido deformados en frío, carburo metálico, cosas duras, ¿no? Estamos hablando de cosas bien duras. Entonces, fíjense que tengo que aplicar solamente 60 kilos y puedo estar ensayando aceros nitrurados, son aceros de muy alta dureza. Fíjense qué conveniente es eso respecto al ensayo Brinell, que para un elemento de muy alta dureza iba a tener que aplicar una carga muy alta, por encima de los 2000 kilos, 1000 kilos, lo que fuera. Y después tengo la dureza de escala Rockwell B, que es con una bolilla de un 16avo de pulgada,
La carga inicial serán 10 kilos y la carga de ensayo serán 100. Y me permite medir aceros al carbono, recocidos, aleaciones de cobre y aluminio y fundición maleable. Fundición maleable es un tipo de fundición. Ya lo van a ver cuando vean fundiciones. La escala Rockwell C, quizá la más común, es un cono de diamante también, carga 10 kilos, carga total, carga inicial 10 kilos, carga total de ensayo 150. Esto es carga total, perdón. O sea, que es la carga de ensayo más la carga inicial. Y me permite medir aceros duros con dureza superior a los 100 Rockwell B. O sea, cuando yo ya me pasé de 100 Rockwell B, ya empiezo a usar la escala Rockwell C. Y si yo mido en Rockwell C y me da menos que 20, pues entonces me vuelvo y repito el ensayo con con la escala B. Vamos a salir porque me parece que es un problema del PowerPoint, no es problema de mi tableta esto. Este es el ensayo de tracción, me parece, ¿no? Sí. Un momento. Quedan los últimos minutos, no se pongan ansiosos. No sé si se entiende esto que dice aquí. Si yo estoy midiendo en la escala Rockwell B y la dureza me da por encima de 100, ya ese valor no es confiable. Entonces me paso a un ensayo de dureza Rockwell C. Y si yo medí en Rockwell C y me dio menos de 20, tampoco es confiable, me vuelvo y hago el mismo ensayo, pero en Rockwell B. ¿Sí? Y bueno, así viene hasta Rockwell B corta. Imagínense que esto es para prácticamente todos los materiales metálicos se pueden ensayar con esta escala. Lo único que tengo que tener en mi laboratorio es una combinación, un buen set de penetradores. Porque fíjense que la carga son básicamente la misma siempre. Cualquiera de las máquinas de ensayo me permite generar toda esta combinación de cargas. Entonces, yo tengo el cono de diamante, tengo la bolilla de 1 en 16 y demás, la bolilla de un octavo, la bolilla de un cuarto, la bolilla de medio, puedo ensayar prácticamente todos los materiales y informarlo en la escala Rockwell. A, B, C, D, la que corresponda. ¿Sí? El cono de diamante es esto que les decía, un diamante que tiene una forma de diamante punta aquí de 120 grados. Aquí no aparece, pero eso debería ser 120 grados. Y la punta en este cono es 0,2 milímetros de radio. Y después algunos comentarios. Si el material admite más de una escala, se utiliza la de menor diámetro de bolilla para tener más sensibilidad. Si el material es poco homogéneo, utilizar una bolilla de mayor diámetro para obtener mayor dureza promedio. Vamos a decir esto que está ahí es un concepto importante, no porque sea muy común, pero sí es sumamente importante para que entiendan. Si yo tengo un material, por ejemplo, esta es la pieza que yo voy a ensayar, ¿no? Pero mi material es poco homogéneo, quiere decir, tengo muchas fases presentes en mi material, fases grandes, ¿no? Tengo aquí, y vamos a montar esto. En la matriz, por ejemplo, vamos a decir algo, de hierro, tengo, en lugar de tener una buena distribución de los carbonos por ahí, tengo glóbulos de carbono así por aquí. O glóbulos de alguna fase dura o de alguna fase blanda, lo que fuere. Si yo uso una bolilla muy chica, un penetrador muy localizado, puedo estar dándole, por ejemplo, y dejar mi marca aquí. ¿Sí? En cambio, si yo uso uno muy grande, puedo hacer una buena integración de la dureza general del material, que quizás es mucho más interesante, porque si no estaría midiendo sin saberlo la dureza de la matriz. Y si le doy aquí, estaría midiendo la dureza de esa fase que está segregada. Entonces, esta dureza no sería representativa del material, mientras que esta que integra una mayor superficie, sí. Entonces, cuando yo tengo un material poco homogéneo, voy a utilizar una bolilla de mayor diámetro para que la impronta, digamos que la indentación, abarque más fases, ¿sí? No sea tan localizado. ¿Qué condición tiene que cumplir el ensayo para que sea válido? La superficie tiene que ser limpia y pulida, eso es importante. Como la marca va a ser tan chica ahora respecto a la marca que genera un ensayo de dureza Brinell,
Si no está pulida, quiere decir que yo puedo tener muchos baches, muchos picos y crestas en el material que yo voy a ensayar, y esos pueden ser importantes respecto a la profundidad de penetración de mi penetrador. Entonces, lo que se asegura es que esté pulido esto para que sea más bien una especie así, una especie de superficie casi espejo, ¿sí? La cara opuesta a la impresión no debe presentar marcas, bueno, eso es lo de siempre, porque implicaría que algo se metió entre la base y la pieza. La carga tiene que ser perpendicular a la superficie, igual que en el ensayo Grinen. El tiempo de aplicación de la carga inicial tiene que ser menor a 3 segundos. Y para piezas cilíndricas el radio no puede ser menor a 6 milímetros. Esto que les decía, cuando yo tengo una pieza que es curva y voy a aplicar mi carga, en este caso por ejemplo un cono, este radio no puede ser menor a 6. Con lo cual es un ensayo que me permite ensayar piezas de mucha mayor curvatura que el ensayo Grinen. Esto es un durómetro analógico, esto es un durómetro digital, ambos Rockwell. Yo en la aguja inmediatamente veo que tanto penetró y aquí ya tengo las escalas directamente eh, pintadas, ¿sí? Entonces tendré, si bien se mueve la aguja, yo puedo mover el dial y me dirá, bueno, escala Rockwell A me da directamente el valor de dureza. Y aquí, como es todo digital, yo le puedo ingresar qué valores qué escala estoy usando y en función de la profundidad de penetración, directamente me informa el valor de dureza en esa escala. ¿Sí? Bueno. No son los únicos dos ensayos de dureza. Yo creo que hoy, si me permiten un minutito extra, terminamos la presentación de dureza hoy mismo, así no nos extendemos demasiado. Los otros dos ensayos de dureza que nos quedan por ver son de menor importancia, no porque no se usen, sino porque es básicamente más de lo mismo, pero con alguna variación. El ensayo de dureza Vickers, que en el programa y en general se lo conoce como microdureza Vickers, esto es típicamente llamado microdureza Vickers, microdureza Vickers. Que en realidad, para ser técnicamente correctos, lo que es micro no es la dureza, porque la dureza es la que da el material. Yo voy a estar ensayando los mismos materiales que ensayo con los otros ensayos. Entonces no es que va a ser micro la dureza, lo que va a ser micro en Vickers va a ser la indentación. Voy a hacer indentaciones muy chiquititas. Entonces, para ser muy preciso hablando, este sería un ensayo de microindentación. Esto le gustaba decir a un colega muy exquisito de los ensayos, microindentación. Y comparto. Lo que va a ser micro es el tamaño de la impronta, no la dureza del material. Aquí lo que cambia básicamente es que el penetrador es único, no cambia, es siempre el mismo y tiene forma de pirámide, es un cono, perdón, es una pirámide de diamante, ¿sí? Y tiene esta forma. Se informa como valor de dureza HV, Hardness Vickers, y es la carga aplicada dividida el área de esa impronta, parecido al de Brinell, ¿sí? Tiene unidades de kilogramo por milímetro cuadrado. Aquí me faltó el kilogramo fuerza. Y se la puede medir directamente como 1.854 de por la carga dividido d al cuadrado. Y donde d no es un diámetro porque como es una pirámide, lo que me deja, la impresión que me deja, la marca que me deja es esta forma que tiene aquí, que debería ser un cuadrado visto desde arriba. Si el material es completamente homogéneo y demás, D1 y D2 son muy parecidos, a veces no lo son tanto. Y el D que yo introduzco en la fórmula aquí es el promedio de de las mediciones de las dos diagonales que yo voy a hacer. Y es esto. Entonces yo hago la microindentación con esta pirámide que tiene esta forma, tiene 136 grados y la base es cuadrada. Y después voy y mido la impronta que dejé, le mido la diagonal 1, le mido la diagonal 2, la promedio y hago esta cuentita y eso es mi dureza Vickers. La carga es muy baja en general, puede ser desde 1 kilo hasta 120, pero en realidad está mucho más cerca de aquí, ¿sí? Porque vamos a hacer microindentaciones muy chiquititas. Ah, perdón, 30 a 50 dice esta presentación, había que chequearlo. En muchos materiales, sobre todo cuando yo voy a estar haciendo mediciones de capas duras, de muy chiquitita profundidad, voy a hacer cargas mucho más chicas.
Bien. Las condiciones son básicamente las mismas de siempre, pero al ser micro la indentación que voy a hacer, es decir, que yo voy a hacer una marca muy chiquitita, yo lo puedo aplicar a probetas muy delgadas, ¿sí? Que ya es la principal limitación que tenía el método Brinner, era esta. Bueno, aquí no, voy a poder hacerlo a capas muy delgadas. Entonces, por ejemplo, se mide mucho eh, capas cementadas, capas de nitrurado y demás, que cuando yo la veo al microscopio, si yo preparo una probeta metalográfica, van a ver, tenemos mi pieza de material así, la capa es algo chiquitito, así. Como la marca que yo voy a dejar es muy chiquita, yo puedo hacer mucho zoom aquí, puedo usar una lente de aumento muy grande y venir y concentrarme y hacer la marca justo ahí en el medio de la capa si yo quiero. E incluso puedo, ya viéndolo magnificado, si esta fuera la capa, puedo hacer muchas marquitas, perdón, muchas marquitas a distintas profundidades para ver cómo varía la dureza en la profundidad. O sea, qué tanto penetró ese tratamiento de endurecimiento superficial que yo haya hecho. Lo único que me dice es que la dureza que yo voy a informar como Vickers sí o sí tiene que ser un promedio de al menos 5 durezas. Y la distancia al borde tiene que ser, bueno, hay limitaciones de esto. Pero el aparato es similar al que vimos en Brinell. Lo que hago es muy similar. Yo hago la marca, la impronta, mido eso con un instrumento óptico, perdón, que me permite medir esas diagonales y le informo. Y viene una variación de este método, que es la dureza NUP, que es lo mismo, solo que lo que cambia es la forma de este penetrador, que ya no es una pirámide de base cuadrada, sino que tiene esta configuración que lo que va a hacer es que va a dejar marcas alargadas, voluntariamente alargadas. Es decir, ¿por qué? Porque entonces eso va a ser incluso más aplicable cuando yo quiera hacer medición de espesores, de dureza, de recubrimiento, lo que sean muy finos. Bueno, esa marca alargada yo la puedo orientar justamente en el espesor fino y me permite medir eso. Dureza de recubrimiento, ¿sí? Pero es de mucha menor importancia respecto a la Vickers. La más común es la dureza Vickers. Entre las durezas de microidentación, ¿sí? Este es el aparato que teníamos en INTI, que yo lo usaba mucho para hacer mediciones de microdureza, de microidentación. Pongo la pastilla aquí. En general, aquí sí, ya no se trabaja con piezas reales, sino con muestras de probetas de ensayo. Es decir, yo a mi material lo cortaba, lo empastillaba en un empastillador de baquelita, con lo cual me quedaba un disquito así redondito, con el cual yo lo puedo poner dentro de la máquina y a eso le hago una carga de aplicación Vickers, perdón, un ensayo de dureza Vickers. Y después con este elemento óptico de aquí lo que hacía era esta medición de las diagonales. Y aquí era básicamente lo mismo, pero un equipo más viejo, ¿no? Y el resultado me lo daba digitalmente aquí, ¿sí? Y con esto, que son como si fueran los tornillos micrométricos, lo que hago yo es desplazar esta base en X y en Y, de manera que yo puedo dejar la muestra quieta y empezar a mover la base de manera que puedo hacer mi ensayo en distintas locaciones. Típicamente uno hace un ensayo de microdureza en muchos lugares. Si está midiendo dureza superficial, lo hace en varias profundidades para ver qué tanto penetra el tratamiento. O puedo hacer en varios puntos para hacer un promedio, o puedo estar queriendo medir la dureza del núcleo y la dureza de la superficie. Bueno, distintos tipos de lugares. Para eso tengo esta herramienta que me permite desplazarme muy precisamente a nivel microscópico en la pieza. Y ahí fíjense, este es el valor que yo puedo haber medido de 1 en la primera diagonal, este es la otra diagonal, casualmente había sido la marca idéntica. El ensayo había sido hecho con 100 gramos, la aplicación de la carga fueron 15 segundos y eso me dio como resultado dureza 558 Vickers. ¿Sí? Siempre que informa un valor de dureza, tiene que estar acompañado de la escala en la que está medida. Lo que existe, obviamente, es que existen tablas de conversión de las distintas durezas. Si yo tengo una dureza Vickers, ¿la puedo asociar a cuánto es la dureza Rockwell C? Sí, puedo. No es tan idéntico,
no es una igualdad, sino más bien una aproximación. Entonces está tabulado cuántos Brinell equivalen a Rowell C. Y bueno, lo sacaré de tabla. Pero no es un valor exacto. O sea, si yo quiero comparar realmente dos durezas, tengo que compararlas en la misma escala, ¿sí? Vickers con Vickers, Rowell C con Rowell C. Para ir cerrando, esto que les decía de que hay una relación entre la resistencia a la tracción y la dureza, que se compone, digamos, se verifica empíricamente. Entonces, si yo tengo un acero típicamente, yo lo ensayo y mido su dureza, y ensayo distintos aceros con distintas durezas y comparo su resistencia a la tracción, voy a encontrar que en general todos los puntos me caen sobre una recta. Esta de aquí, sobre una recta. Con lo cual, ¿para qué me sirve esta relación? Si yo ahora tengo un material que no conozco su resistencia, pero le puedo medir su dureza Brinell, por ejemplo, me da 300, yo vengo a esta curva, subo, la corto y mido qué resistencia a la tracción puede llegar a tener. ¿Sí? ¿Es confiable? No, es una aproximación solamente. Yo con esto nunca podría ir y salir a diseñar una pieza en función de la resistencia que creo que tiene ese material. No, no funciona así. Pero me permite medianamente identificar de qué material se puede estar tratando, qué resistencia puede llegar a tener. En caso de que yo no la pueda destruir con un ensayo de tracción, me permite al menos tratar de encaminar a la determinación de ese material, ¿sí? Bueno, y en la escala de arriba aquí tienen, si estuviera en Rockwell C, la dureza. Entonces, si tiene 30 Rockwell C, bajo aquí y me da que tiene una resistencia de atracción más o menos de 900 megapascales, ¿sí? Una cosa por el estilo. No se puede estar descolgada esta filmina aquí, porque en realidad el último ensayo que me faltaba mencionar es este ensayo, que es mucho menos importante desde el punto de vista de la confiabilidad. No sé, no es un ensayo que yo voy a hacer en un laboratorio y que me voy a quedar tranquilo con el valor de dureza que me informa, pero sí es un ensayo de campo extremadamente útil. Es el ensayo de dureza portátil LIB, o LEB, como quiera. ¿Por qué? Porque es un equipo portátil. Fíjense que aquí no me hace falta ni una máquina que ocupe lugar en un escritorio, con lo cual no lo puedo llevar a campo, ni me hace falta un marco súper rígido, ni nada de eso, sino que yo tengo este lapicera que ven aquí, este botón que tiene acá, y esto que vendría a ser como el... para... no, nombre, en un arma, ¿cómo sería? Cuando uno retrae el... Bueno. Cuando uno recarga el arma, bueno, es lo mismo. Yo a esta partecita que ven aquí en verde, lo que hago es tirarla hacia atrás, de manera que el proyectil se queda fijo a esta parte de acá arriba, ¿sí? Y yo vengo, apoyo esta lapicera sobre el material que voy a ensayar y cuando aprieto el botón, libera un resorte que lo tenía contenido y envía el proyectil a mucha velocidad contra el material. Y eso, y en lo que mide esta lapicera es qué tanto rebota el material, esa bolilla, qué tanto rebota en el material que estoy ensayando y me convierte eso a un valor de dureza LIB. Por favor, no vayan a pensar que estas marcas que hay aquí son marcas del ensayo de dureza LIB. El ensayo de dureza LIB prácticamente no deja marca. Deja una marca ya que es nada, es muy, muy imperceptible. Estos son típicamente ensayos de dureza Brinell, esta bolilla esférica acá, ¿no? Sucede que estábamos comparando la dureza Brinell con la dureza LIB medida en campo a ver si era confiable el ensayo o no. Y daba resultados, no vamos a decir exacto ni mucho menos, pero bastante útiles desde el punto de vista de que es un ensayo de campo. Bueno, y este ensayo lo único que tiene digamos, lo que uno tiene que configurar siempre es en qué posición está ensayando. Porque obviamente, idealmente uno ensaya así, hacia abajo, porque el rebote y demás es bastante directo, que tanta energía restituyó la bolilla cuando rebotó, porque la gravedad actuaba justamente en el mismo sentido, entonces la cuenta sale fácil. Pero si es un ensayo de campo, es porque yo quiero medir muchas veces cosas que están en posición, entonces no voy a poder poner bajo una mesa y ensayarlo. Entonces muchas veces yo tengo una máquina que está aquí y quiero medir la dureza acá, que será bajo mano, pero si le quiero medir la dureza aquí va a ser en horizontal y si le quiero medir la dureza aquí va a ser patas arriba, ¿sí? Hacia arriba.
Entonces, lo único que tengo que hacer, como esto tiene un resorte que de todas maneras en cualquier orientación me va a lanzar la bolilla contra el material, lo puedo hacer en cualquier posición, pero le tengo que informar al aparato en qué posición estoy haciendo el ensayo. Y con eso, aquí este es digamos, el proyectil que impacta. Tiene una bolilla acá como los otros ensayos. Cuando yo retraigo, lo que hace es traerlo hasta acá arriba y mantenerlo atado a un resorte hasta que yo apriete el botón. Y después me da directamente el valor de dureza lib del material. Y obviamente, como la dureza lib es una dureza de campo, no es muy confiable, yo, digamos, no tengo cómo compararla con otras durezas, yo inmediatamente voy y la convierto con alguna tabla de conversión a una dureza más de laboratorio, si es una Rowell C, una Brinell y demás. Pero en todas esas conversiones se va perdiendo, obviamente, confiabilidad, certeza de los resultados, entonces es un ensayo meramente de campo. ¿Sí? Nadie se le ocurriría hacer un ensayo de esto en laboratorio y pretender informar con seriedad ese valor de dureza. ¿Sí? Bien, hasta aquí creo que llega la presentación de dureza. ¿En qué hora estamos? ¿Estamos muy pasados? Bueno, algunos minutos. ¿Quedó claro esto último? ¿Hay alguna duda? Me imagino que sí, porque es un tema por ahí un poco más, menos directo, si quieren, que el ensayo de tracción, menos intuitivo. Está ¿Nadie? claro, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se le Dígame. mide dureza a un material que es frágil, por ejemplo, cerámica o vidrio, para Se evitar que mide, no se microfracture y se rompa directamente? se mide, pero lógicamente no voy a poder hacer un ensayo de dureza Brinell, donde te que dejar una impronta muy grande, pero se miden en otras escalas, que no es ninguna de estas. Ninguna de las Rockwell me permite medir, pero vienen ensayos más específicos para ese tipo de materiales, cerámico y demás. No lo tengo aquí. Si te interesa de verdad, te traigo la clase que viene exactamente cuál es la configuración de ensayo que me permite medir en materiales de muy alta fragilidad. ¿Sí? Pero es básicamente similar. Y si no lo puedo hacer con ensayo de penetración, como puede ser que ocurra en materiales de muy alta fragilidad, lo puedo hacer con otro tipo de ensayo, con estos primeros ensayos que habíamos visto, que son ensayos de desgaste, ensayos de... Vale, dejamos que llegamos. Ensayo de rayado. Sí, el de rebote, este sería el ensayo LIB, de dureza LIB que había mencionado. Y todos los otros que vimos hoy, el Brinell, Rockwell en todas sus variantes, y Vickers, e incluso la NUP, son todos de penetración. Y el de LIB es de rebote. ¿Estamos? ¿Otra pregunta? Bueno, tuvimos buena audiencia para hacer que era feriado. Yo les valoro mucho que se hayan conectado a un feriado allá. Para mí era exactamente lo mismo, porque aquí no es feriado, así que no tenía problema en dar la clase, pero valoro que se hayan conectado ustedes, siendo que sí era feriado para ustedes, porque entiendo que vienen medio atrasados, han perdido algunas clases, así que está bueno que hayamos podido recuperar en ese caso. Recuerden que acabo de subir al inicio de la clase en el campus virtual de la materia en la presentación de tracción y los ensayos de tracción, perdón, los ejercicios de la guía de ejercicios de tracción. No es quizá la mejor guía porque, como les digo, es una que conseguí por el momento. El año que viene seguramente vamos a estar más preparados ya. Pero son ejercicios que se pueden resolver con lo que hemos visto en clase. Intenten por su cuenta. Si no pueden, me avisan, me hacen la consulta. Si hace falta, si es generalizada la duda, hacemos una clase virtual de consulta. Si no, lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Voy a estar subiéndoles esta presentación también de dureza. Y ya veremos con qué ensayo seguimos en la clase que viene. Nos quedan ver ensayos de impacto y ensayo de fatiga. Creo que están los dos en el programa. Vamos a ver esos dos. ¿Vamos? Si no hay ninguna otra pregunta, los libero. Así van a terminar de disfrutar lo que les queda del feriado. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias a ustedes.